puede ocurrirnos como el tercer empleado de la parábola, a quien el dueño de la empresa solo le deja un talento. Por la descripción que ofrece el evangelista, se conoce que era un hombre muy poco responsable, porque en lugar de trabajar con lo que tiene, decide hacer un hoyo y enterrarlo. Y esto ofrece algunas ideas graves de la vida espiritual: el abandono de la fe y la muerte espiritual. Esta es la peor de las muertes, el peor de los males. Enterrar el talento en el hoyo es dar muerte al espíritu de fe. Y aquí quisiera detenerme un momento, en la muerte espiritual. O como decía Søren Kierkegaard, la muerte óptica. La muerte espiritual es un fenómeno que ocurre en la vida del alma, cuando nos vamos alejando progresivamente de Dios y nos lanzamos a vivir solo de las cosas creadas, de tal manera que a la par que nos deleitamos con los placeres del mundo y de la carne, sentimos disgusto por las cosas de Dios. Dios ya no tiene nada que decirnos, porque tenemos el alma muerta. Y un alma muerta es indiferente a la vida del espíritu, es indiferente al dolor y al sufrimiento humano. La muerte espiritual no supone la muerte biológica o física de las personas, aunque a veces puede conducir a ella. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando un pecado grave está muy enquistado, puede llevarnos a grandes enfermedades y puede llevarnos a la muerte. Y si no sanamos ese pecado, si no lo confesamos, nos arrepentimos y lo enmendamos, pues el fin del hombre, como dice Jesús, morirá por su pecado. Por tanto, la muerte espiritual es un tema muy actual que puede ocurrirnos a cualquiera y que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque la muerte espiritual suele ir siempre precedida con de la tibieza, que ya he hablado alguna vez de ello, de la tibieza del corazón, relativizar todas las cosas. La muerte espiritual abre la puerta del corazón del hombre a la indiferencia por las cosas divinas y a los peores vicios. Lógicamente esto no se nota, porque la acción del demonio es muy sutil y sibilina. Sin embargo, bajo una apariencia de vida, el sujeto humano está muerto, como nos recuerda el libro del Apocalipsis, cuando al dirigirse a la iglesia de Sardes le dice el Señor, en Apocalipsis 3:1, tienes nombre de quien vive, pero en realidad estás muerta. Hay mucha gente que vive, pero en realidad está muerta. El tercer empleado de la parábola es un ejemplo de esto que estamos hablando. Entierra en un hoyo los dones divinos, la impronta del ser de Dios en él, y para ello se llena no de buenas razones, sino de prejuicios contra su amo, es decir, prejuicios contra Dios y contra su iglesia. Y este es el camino que muchos han tomado y les va a conducir a ello. Todo se le envuelve en reproches, excusas, etc. Todo para convencerse a sí mismo de lo mal que lo hace su dueño y lo bueno y listo que es él. Aquel empleado cedió a la tentación de la tibieza y entró en una espiral de invectivas contra su amo hasta llegar al cansancio y al disgusto por sus intereses. Así pues, como vemos, es fiel reflejo de aquello que como hijos queridos de Dios hemos de rechazar intensamente. Hemos de buscar, pues, solamente agradar a Dios. Porque siempre podemos llenarnos de excusas para rechazar a Dios, para rechazar a su iglesia. Como no se le ve, como nadie ha vuelto del más allá, como los curas son malos, como las monjas roban niños, como los curas son pederastas, como se quedan con las perras.
Siempre estamos con un montón de excusas y los tesoros del Vaticano, damos un montón de excusas, como dice la canción, parole. ¿Para qué? Para autoconvencerte y autoengañarte de que Dios no existe. Y tú puedes jugar a que Dios no existe, pero que si existe Dios, pues claro que existe. Y los que muchas veces decimos, ¿no? Los que hemos tenido la experiencia de su gracia, de poder convertirnos, de vivir una vida lejos de Dios y volver a Él, pues sabemos lo que es este camino. Y los que de alguna manera hemos vuelto a la fe, sabemos dónde está el límite entre lo que lleva a Dios y lo que te aparta de Dios. Y hay una línea a la que ya no queremos cruzar ni aunque nos obliguen. Y no vamos a cruzar.